campeones, hoy tenemos nuevo video, sí, hoy nuevo video y hoy tenemos a nada más y nada menos que al Hyundai Getz en los pits de Gaba Motor. Así que Hyundai Getz, bienvenido a los pits de Gaba Motor. Corre video. Hyundai Getz es producido directamente por un productor surcoreano llamado Hyundai Motor Company y lo comienza a realizar a partir del año 2001. El Hyundai Getz está en un punto intermedio entre valor y tamaño entre el Hyundai Atos y el Hyundai Accent. Hoy tenemos un hermoso Hyundai Getz del año 2011, el cual tiene como competencia directa el Aveo y el Clio. Lo podemos encontrar solo en carrocería hatchback, pero podemos encontrarlo en 4 puertas y coupé, o sea 2 puertas, pero tiene una gran diferencia en cuanto a motor. El 4 puertas tiene un motor 1.6 litros y a diferencia que las otras marcas, el coupé tiene un motor más pequeño, tiene un motor 1.4 litros. Esta versión tiene un valor comercial aproximadamente de 18 millones de pesos. Vale aclarar, en su versión stock, porque en este caso tenemos aproximadamente 3 millones en modificaciones. En pantalla les va a aparecer cuál es la ficha técnica de este modelo. Ahora hablemos de la motorización de este Getz. Este Getz tiene un motor 1.6 litros, el cual genera una potencia máxima de 107 caballos de fuerza y un torque máximo de 144 Nm a 6500 revoluciones. Ahora hablaremos de la parte exterior, de la parte estética de este Getz, que en esta oportunidad se le ha realizado algunas modificaciones. En su parte delantera encontramos algunos acabados en vinil. Vemos cómo se le realizó modificación de placa y se le puso a un costado. Vemos lo que son sus farolas ahumadas con luces HID. Encontramos lo que son exploradoras en ojo de ángel y en esta oportunidad tenemos un Ring 15 con modificación en suspensión. En este Getz encontramos lo que son vidrios polarizados en titanio y tenemos un techo forrado en vinilo negro brillante. En su parte trasera encontramos lo que son stop en halógeno, direccionales y luz de reversa en LED. Encontramos también lo que es su vidrio trasero polarizado en titanio. Encontramos un hermoso spoiler. Acá también encontramos lo que son luces LED y en este caso se le realizó una modificación y se le colocó un resonador marca Explot. Podemos observar modificación en sonido. Encontramos planta de 1200 y un bajo de 12 pulgadas. En este Getz encontramos filtro de alto flujo y se le realizó el retiro de su catalizador. En este carro encontramos 4 vidrios eléctricos, bloqueo central y retrovisores eléctricos. Encontramos lo que son tacómetros en agujas, respectivamente para revoluciones y velocidad. Y este carro, para ser 2011, tiene un corto recorrido de 81.000 kilómetros aproximadamente y su dirección es totalmente hidráulica. En su panel central encontramos un reloj digital. Se le realizó la modificación y se le puso una pantalla de 8 pulgadas con su respectiva cámara de reversa. Vemos que no tiene aire acondicionado, lo cual como característica lo hace mucho más liviano y se le realizó la modificación de la funda de la palanca a una más deportiva. Esas son entonces las características que podemos encontrar en el Hyundai Getz, más las modificaciones que se le han realizado. Ahora pasemos a una sección que nos encanta y es escuchar rugir esos motores, así que Getz, acompáñanos a rugir. Bueno, si les gustó este video, no se les olvide compartir, darle like y suscribirse para más reseñas sobre autos.